Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bienvenidos a otra cápsula de fe. En nuestra vida cristiana, algunos tenemos cargos o puestos en la congregación, otros tenemos algún ministerio, otros sentimos un agradecimiento tan grande hacia el Señor que cuanta persona se nos cruza en el camino, le hablamos de Cristo y le compartimos lo que Él hizo en nuestras vidas. Las personas cercanas a nosotros pueden ver esos cambios que el Señor, con su amor, misericordia y paciencia, ha hecho en nosotros. Con nuestra nueva forma de vida, testificamos del poder que Cristo tiene para transformar. Esto podía notarse en Filemón, de lo cual el apóstol Pablo hace un reconocimiento en la carta que le escribe, de los versículos 4 al 7. Doy gracias a mi Dios, haciendo memoria siempre de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús, pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. La carta inicia reconociendo los méritos y testimonios de Filemón. Pero ¿por qué el apóstol Pablo, dentro de todas las ocupaciones y preocupaciones que tiene, se toma la molestia de escribirle a Filemón? Lo veremos enseguida en los versículos del 8 al 12. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo. Te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Pablo le pide a Filemón que reciba a Onésimo, y en el versículo 8 le dice que aun sabiendo que puede no pedirle, sino ordenarle que lo reciba, se lo ruega, y brevemente le comenta que conoció a Onésimo cuando ambos estuvieron prisioneros, y que Onésimo ya se había convertido al Evangelio, y que hoy era una pieza clave en el reino de Dios, y finaliza diciendo, recíbelo como si me recibieras a mí. Todo esto no tuviera nada de particular si Pablo le pidiera a Filemón que recibiera a Timoteo, o a Tito, o a cualquier otro de los discípulos de Pablo, pero pedirle a Filemón que reciba a Onésimo, como si fuera Pablo mismo, era una verdadera prueba. Onésimo había sido esclavo de Filemón y había huido, y en aquella época cuando un esclavo se escapaba, cuando era encontrado por su amo, tenía todo el derecho de hacer con el esclavo lo que quisiera, incluso matarlo. Por eso, Pablo le dice a Filemón en los versículos 13 al 16, yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre. No ya como esclavo, sino como más que esclavo, como un hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Pablo, conocedor de los derechos que Filemón tenía sobre Onésimo, le pide en tono de súplica que reciba a Onésimo ya no como un esclavo, condición que tenía cuando huyó, sino como un hermano en Cristo, un hermano al cual Pablo amaba por su buen desempeño en las tareas del Evangelio. Qué difícil prueba para los tres. Onésimo regresaba a un lugar del cual escapó, y por lo cual era merecedor de algún castigo y probablemente la muerte. Tenía que regresar a ponerse a cuentas con Filemón, confiando en que Dios, así como cambió el corazón de él, hubiese cambiado también el corazón de su antiguo amo. Filemón, por su parte, ante las personas cercanas, tenía testimonio de ser un buen cristiano, que incluso predicaba y aconsejaba en el amor de Cristo. ¿Cómo debía reaccionar? ¿Como el amo de Onésimo ejerciendo su poder y autoridad sobre él? ¿O recibirlo como recibiría a Pablo? ¿Qué precedentes sembraría entre los demás esclavos? Tal vez lo pudieran tomar como una muestra de debilidad de Filemón y propiciaría que los demás esclavos también escaparan. Tomemos en cuenta que los esclavos eran la fuerza de trabajo de sus propietarios. Pablo, por su parte, también tenía que confiar a la distancia de que el testimonio que tenía de Filemón era suficiente para reconocer una verdadera conversión en él y que, de no ser así, estaba mandando a Onésimo a una muerte segura. Pablo también apela al sentido de justicia de Filemón y le recuerda que así como hoy veía como deudor a Onésimo, Filemón también en algún momento lo había sido.
como dice el versículo 17 al 21. Así que, si me tienes por compañero, recíbelo como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Y no es que Pablo quisiera recriminarle a Filemón lo que había hecho por él, sino a veces sucede que se nos olvida que todos somos deudores y que el Señor ha pagado en la cruz por cada uno de nosotros. Oremos. Amado Padre, gracias te doy por tu palabra. Gracias porque el día de hoy has hablado a mi corazón y me has mostrado que si hay alguien que me ha ofendido o me ha fallado, y todo este tiempo he considerado que de alguna manera me debe pagar por el daño que me causó, de acuerdo con mis parámetros de justicia, te pido, Señor, que me des humildad suficiente para perdonarlo, desde el fondo de mi corazón, que yo siempre tenga presente cuántas fallas y ofensas tú me has perdonado. Que tu amor, Señor, me llene para olvidar el agravio y yo lo reciba como un hermano, sin resentimientos, que le pueda mostrar que no solo hablo de ti, sino que tú, Señor, vives en mí. Dame la fortaleza para ir a pedirle perdón a quienes he ofendido y lastimado. Dame la humildad para ir a ellos y decirles cuánto siento el daño que les causé, y que pongo mi orgullo y mi soberbia a tus pies, Señor, para aceptar con humildad las consecuencias de mis actos. Gracias te doy, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Te saluda y te bendice Jorge Malerva desde Ventana Virtual Cristiana Radio, la señal que edifica tu vida. Bendiciones para todos.